Invitamos de inmediato al doctor Guillermo Díez Chan para desarrollar su tema. Adelante, doctor. Buenas noches. De los 20 minutos. Gracias por su gentil asistencia, por la invitación, doctor Matsumura, doctor Cáceres, doctora Ramos. Es para mí siempre agradable acompañarlos para compartir temas como la restricción de crecimiento uterino. Lastimosamente este es un tema como de 3 horas y no sé cómo vamos a reducirlo a una. Cuando hablamos de restricción de crecimiento, hablamos de un problema de detección. Todavía tenemos bebés que llegan a la emergencia con restricción de crecimiento uterino o llegan óbitos sin diagnóstico, a pesar de la cantidad de ecografías que hacemos. Y esto es por los temas que tenemos, los problemas diagnósticos. Tenemos, primero, definiciones diferentes. Cada uno usa la tabla que quiere. La maternidad tiene su tabla, el Revalidate tiene su tabla, el doctor Villamonte tiene su tabla en Cusco. Al final, cada uno tiene una tabla diferente y no nos ponemos de acuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo tampoco si usamos el percentil 3, el percentil 5, el percentil 10 para definir crecimiento, si es un PEG, si es un RCU, si tiene bajo peso al nacer. Esta confusión diagnóstica crea ansiedad en los padres. Esta imprecisión diagnóstica no nos permite comparar nuestros resultados. Para eso, en el año 2014, se ha publicado el Interrow 21. El Interrow 21 es un intento internacional de formalizar y usar una sola tabla. Lamentablemente esto no es aplicable para el doctor Calle porque él vive en la altura, pero todos los bebés debajo de 1.600 metros sobre el nivel del mar podemos usar las tablas publicadas y las fórmulas están publicadas en la revista blanca, así que ustedes las pueden ver ampliamente y esto es lo que debemos usar, es el primer intento internacional. La OMS, a través del MGRS en el año 2006, lo estabilizó para los pediatras y actualmente en 169 países se usa a nivel pediátrico y ahora estas son las tablas que debemos usar y debemos dejar usar la tabla del E8, Multa Plus, o del P5 del REVA y debemos empezar a usar estas tablas a nivel internacional. Obviamente, estas son las tablas, están hechas incluso para estimar la edad gestacional a partir del SN. No nos vamos a ver el detalle, pero ellos han demostrado que si la mujer está bien nutrida, así sea de la India, de la China, sea alta, sea baja, las tablas sirven para todos y no tienen diferencias significativas. Muy bien, una vez que tenemos la tabla, lo único que tenemos que hacer es interpolar los valores que hacemos en la ecografía y ponerlos ahí y crear esas curvas negras, ¿no? Crear las curvas negras en las cuales nosotros ploteamos los valores que encontramos y vamos a decir que si el estimado ecográfico del peso del bebé o la circunferencia abdominal estaban debajo del percentil 10, son nuestro foco objetivo hacer ecografía en el tercer trimestre. Estos son los típicos, es lo que mencionaba el doctor Calle, que la circunferencia abdominal baje, la cabeza esté bien, el fémur bien, o que las 3 medidas bajen. Ambos casos son de residuo. Cuando nosotros tenemos un ponderado fetal debajo del percentil 10, inmediatamente, siguiendo las líneas del lineal antecesor, lo que debemos hacer es buscar las anomalías. Obviamente, lo primero que tenemos que ver es que no se trate de un caso que lo que disminuye es el fémur, que es probablemente una displasia genética, o que disminuye la cabeza y que se trate de una microcefalia. Ambos casos muchas veces nos llevan hacia abajo del ponderado fetal y nos hacen empezar a hacer Doppler a bebés que no requieren, cuando lo que tenemos que hacer es una mejor consejería e identificar el factor de riesgo. Muy bien, ahora estamos en este grupo que tiene menos del percentil 10 en peso o en circunferencia abdominal. ¿Nuestro diagnóstico es RCU? No.
Esos bebés no tienen RCIO. Esos bebés son ecográficamente pequeños para la edad gestacional, ¿no? Y esos bebés que son pequeños para la edad gestacional, nosotros los consideramos población de riesgo para RCIO. O sea, un grupo de estos bebés que son pequeños para la edad gestacional van a ser realmente RCIO. Y nosotros tenemos que demostrar que se cumpla de la definición, es decir, que estos bebés estén bajando en la curva, en su percentil de crecimiento, o como dijo el doctor, que su estimado fetal esté debajo del percentil 3, o que tenga un Doppler anormal. El problema es qué cosa es un Doppler anormal, ¿no? ¿Cuántos vasos? Empezamos desde las arterias uterinas, las venas umbilicales, el ducto venoso, vemos el pase a través del agujero aortal, las arterias cerebrales medias, el istmo aórtico, vemos cómo desciende la aorta descendente y después vemos las arterias umbilicales que van hacia la placenta. Vemos, obviamente este es nuestro circuito habitual, aún no vemos el retorno venoso sistémico por la vena cava inferior ni tampoco las arterias pulmonares. Pero todo esto es Doppler. ¿Qué va a ser Doppler anormal? Eso lo han intentado definir algunos estudios. Cuando yo hacía la residencia, no sé si son un par de siglos o el siglo pasado, aparecieron muchos estudios acerca de la arteria umbilical. Y los estudios decían que el 50% de los bebés que tenían arterias umbilicales o el 100% se morían. El doctor Cáceres Chu de repente me puede desengañar, tiene un poco más años de experiencia que yo. Pero así, los primeros estudios que nos llegaban como residentes en una época que no existía en internet, decían eso, que los bebés se morían cuando tenían arterias umbilicales anormales. Y por eso en el año 96 plantearon el GRIT. El GRIT es un estudio que dijeron, ya, muy bien, si se van a morir, vamos a hacer. Había gente que creía mucho en la arteria umbilical y gente que no creía en la arteria umbilical. Y dijeron, vamos a ver a todos los bebés que son pequeños y que tienen arteria umbilical anormal, a un grupo, los vamos a separar para que de inmediatamente nazca el bebé. Y a otro grupo vamos a esperar, ¿no? Inmediatamente quiere decir maduración pulmonar y sale. Y a otro grupo vamos a esperar, vamos a seguirlo y bajo cualquier otro criterio vamos a terminar el embarazo. Y ellos reúnen 600 bebés aproximadamente entre 26 y 36 semanas. Obviamente la mayor parte los he seguido en qué tamaño estaban, por encima de las 30, ¿no es cierto? Es lo habitual, lo que vemos en nuestra práctica diaria. Y ellos encuentran que si diferían el momento del parto, ese grupo tenía menos secuelas neurológicas, ¿no? El grupo que terminaban inmediatamente tenían 7% de secuelas neurológicas y los que se demoraban 4%. Y la mortalidad perinatal era igual. El GRIT 1, que fue publicado en el 2003, decía que si terminábamos inmediatamente se nos morían menos fetos. Y si nos demoramos en terminar, se morían menos neonatos. Lógico, ¿no? Si lo saco ya no se puede morir el feto, ¿no? Pero al final el resultado es ese. Se moría la misma cantidad de bebés, solamente que las secuelas neurológicas en el largo plazo, o a los 2 años en este caso, eran menores en el grupo que nos demorábamos y manteníamos un poco más al bebé en la boca. Y esto desmintió el concepto de que la arteria umbilical era crítica para terminar el embarazo. Sin embargo, cuando hicieron un subanálisis, vieron que si los bebés tenían más de 31 semanas, ellos era lo mismo, si terminabas inmediatamente o te demorabas, porque a las 31 semanas o después, el pronóstico neonatal era el mismo. Lo que no era cierto en los debajo de 31 semanas. En este caso, demostraron que si terminábamos inmediatamente, la cantidad de secuelas neurológicas podía ser hasta el triple. Muy bien, como esto fue publicado en 2003, lo que hicieron posteriormente fue plantear el TRAFL. El doctor Christoph Lies planteó el TRAFL en el 2004, implantó todos los criterios y en el 2006 se empezó a estudiar. El TRAFL decía, muy bien, ya sabemos que nuestro tema no es la arteria umbilical, ¿cuál debe ser nuestro criterio para terminar el embarazo en estos bebés chiquititos con RCIO? ¿Esto es aplicable a quiénes? A los menores de 31 semanas. En el TRAFL ellos no consiguen 600 bebés de hasta 36 semanas. Se dedican solamente a los pequeños porque con los grandes ya no tenemos problema. Ahí da lo mismo lo que ustedes hagan porque el neonatólogo se encarga, ¿no? El TRAFL demuestra que cuanto más temprana es la edad gestacional en que se ingresa, estas barras representan la edad gestacional en que se ingresa, peor es el resultado, ¿no? Este grupo de acá, las barras blancas, son los que sobreviven sin morbilidad severa.
Si empezamos a las 26 semanas, es menos del 40%, probablemente no van a tener morbilidad severa. Y a las 31 semanas, el 80% van a tener una sobrevida sana. Pero no es tan importante la edad que empezamos como a la edad que terminamos el embarazo. Ustedes van a ver que después, si nosotros terminamos antes de las 28 semanas, no importa lo que hagamos, el pronóstico es horrible, el 80% van a ir mal. Y si terminamos después de las 31 semanas, no importa lo que hagamos, el 80% van a ir bien. Y cada minuto que ganamos entre las 28 y las 31 es en lo que nos dedicamos. Pero la respuesta a lo que buscaba el TRAFL recién se ha publicado este año, en marzo del 2015, el seguimiento de 2 años de estos bebés. Ellos dividieron alrededor de estos 500 bebés en 3 grupos. Un grupo terminaron con los hallazgos de disminución de la variabilidad a corto plazo en la cardiotocografía. Eso no se hace en el país, así que no nos sirve. Segundo, aumento de la resistencia en el ducto venoso. Y tercero, una onda reversa en el ducto venoso. Esos son los 3 grupos y dijeron, cuando se cumple este criterio se termina. Pero tenían un respaldo en la cardiografía, porque si aparecían desaceleraciones en la cardiografía, terminaban el embarazo. Si al médico le hacía una ecografía y decía que su perfil biofísico estaba horrible, terminaban el embarazo. Y el doctor Christoph Liss, en la presentación del año pasado en ISU, dijo precisamente eso, que eso salvó a muchos bebés. ¿Cuál es la mortalidad fetal en ellos? Es increíble. Ustedes lo vieron en las gráficas anteriores. La mortalidad fetal es esto de acá, estas barritas, alrededor del 2%. Y muchos de estos bebés que se murieron acá, la gran mayoría fue porque los padres dijeron, ¿sabe qué, doctor? No me fastidie, déjelo ahí nomás, que se muera tranquilo. No haga nada, porque yo sé que el pronóstico si lo saca es igual de horrible que si lo deja dentro. Muy bien, entonces el TRAFL demuestra, y la parte crítica que es acá, que el principal criterio podría ser el ducto venoso, la onda reversa, si ellos tienen 5% de deterioro neurológico a los 2 años y 10% de mortalidad perinatal. A diferencia de la población general, que regresaba alrededor del 8%, ¿no? Es un poquito más de mortalidad perinatal. Pero, miren, si usamos la cardiografía, el 15% tenía secuelas neurológicas y se reduce 3 veces. Si usamos el ducto venoso como criterio de término, felizmente no teníamos cardiografía computarizada, vamos a tener alrededor de un 15% de resultados perinatales inadecuados. Y eso es lo que demuestra el TRAFL. Muy bien. ¿Y ahora cuál es nuestro problema? Como he visto, la parte de mortalidad está casi resuelta, pero nuestro problema es saber a qué bebés vamos a poder salvarles la cabeza. ¿Cuántos bebés no van a tener secuelas de largo plazo? Y hay muchos estudios en los últimos 8 años que demuestran que eso tiene algo que ver con la arteria cerebral media. Sin embargo, este trabajo del doctor Rogelio Cruz yo se los traigo porque todavía no está publicado. Está en la revista Blanca, aprobado para su publicación, pero aún no está publicado, entonces se los traigo para que lo vean. Rogelio Cruz va a estar con nosotros en noviembre, probablemente en Atlantic City, para la conferencia de la Sociedad de Ultrasonido. Y él ha estado en muchos de los trabajos de Gratakov que van a ver adelante y ha hablado todo lo que es residuo tardío, que es lo que estamos viendo ahora. Él, en este residuo precoz, juntó 90 bebés con residuo precoz. Y CUA son anormalidades en la ecografía transfontanelar. De estos bebés, el 40% de los bebés con residuo precoz les encontró anormalidades en la ecografía transfontanelar, es decir, niños que llevan a tener secuelas neurológicas. Cuando él le hizo ecografía al nacer, a las 2 semanas y en la época que ellos deberían 40 semanas. O sea, ahí tenemos 40% de secuelas neurológicas. ¿Qué encontró? Que estaba asociado con la edad gestacional, estaba asociado con las alteraciones del ducto venoso, pero la principal asociación fue con la arteria cerebral media. Él tenía 22 arterias cerebral media normales y 68 disminuidas. ¿No? Los que tenían cerebral media normales, solamente el 14 tenían lesiones neurológicas, y los que tenían alteraciones en la arteria cerebral media, 50%. Entonces la diferencia es significativa. Es más, si a estos bebés que tenían arteria cerebral media les veía el istmo aórtico, ¿se acuerdan del istmo aórtico que trajimos al doctor Furón?
Muy bien. En los que tenían un flujo neto en el istmo aórtico retrógrado, el 67% tenían secuelas neurológicas. Entonces nosotros sabemos que asociación de la arteria cerebral media y ya cambios en el istmo aórtico nos deben alertar que esos bebés ya tenemos que intentar sacarlos para salvarle la cabeza. Muy bien. Esta es la progresión de los cambios en los bebés con RSIU precoz. Esto, acuérdense, solo para los menores de 31 semanas, publicado en el 2008 por los non plus ultra, Bashar, Nicolaides, Harman, etc. Ellos clasificaron el RSIU en 3 grupos, de acuerdo a la edad de inicio, y veían que la secuela de los cambios era diferente. Y que lo que nosotros estamos buscando, que es el brain scarring o vasodilatación en la arteria cerebral media, y acá se producía aproximadamente 30 días después de que los cambios del umbilical, en los 2 grupos severos. Entonces sabemos que aproximadamente podríamos mantener un mes a los bebés si los cogemos cuando recién tenemos aumento en la resistencia umbilical. Doctor Díez, le restan 5 minutos. Muy bien. El problema entonces en el RSIU precoz va a ser manejo. Cada cuánto tiempo hacemos las pruebas, cuándo damos corticoides y cuándo vamos a terminar con el parto. Pero el gran boom de los últimos años ha sido en el RSIU tardío. ¿Por qué? Porque todos nosotros vemos RSIU en la clínica, en el hospital. Y sin embargo a ninguno de ellos le aplicábamos el Doppler. ¿Por qué? Por esta curva, publicada en el 2013 por el grupo de Gratacos, en la cual una pequeña parte de los bebés, el 0.5% hacen RSIU precoz, y alrededor del 5 o 10%, que son los que nosotros pequeños, que nosotros vemos, hacen un RSIU tardío que tiene un cuadro diferente. En este cuadro diferente, la arteria umbilical no cambia. Nosotros hasta hace poco teníamos obligación de decirle a los pacientes, como decía muchas veces el doctor Igor Huerta, ¿para qué le miden la cerebral media si la umbilical está normal? Porque es en la escuela de Dexeus. ¿No es cierto, doctor? Desmiéntame. Muy bien. Eso decíamos porque eso es lo que decía la literatura. El doctor Gratacos vino a tirarnos una cachetada y decirnos, no es cierto lo que acaba de decir el doctor Calle. Muchos de los bebés pequeños para la edad gestacional no son sanos porque el 40% tienen secuelas neurológicas a largo plazo o menor desarrollo que los otros. Y incluyen un cuarto grupo en esta clasificación, que es el RSIU tardío, en el cual la arteria umbilical es normal y los partos son a término habitualmente. Muy bien, y esto es los resultados. ¿Qué pasa si nosotros tenemos bebés de 32 semanas con pesos debajo del percentil 10, lo que nosotros dijimos, y umbilicales normales? Ellos reúnen 500 mayores de 32 semanas. De esos 500, dicen, el resultado adverso es cesárea por sufrimiento fetal agudo. Y dicen, de los 500, el 25%, 134, terminan en cesárea por sufrimiento fetal. ¿No? 25, tú tienes que decir nada más, tu bebé chiquito, hay un 25% de chance que termines en cesárea. Pero si aplicamos estos 3 criterios, un percentil debajo del 3, un índice cerebroplacentario debajo del percentil 10 o un aumento de la resistencia en la arteria umbilical, en este grupo están 111 de los 134. Es decir, nosotros alcanzamos, pero lo malo es que en este grupo están el 60% de los bebés. ¿No? Si seleccionamos ese 60%, diagnosticamos al 83% de los bebés que pueden tener secuelas neurológicas o que pueden hacer de sufrimiento, y a los bebés que ya no deberíamos ofrecerles un parto normal. Deberíamos decirles, lo más probable es que usted va a terminar con trabajo de parto y un sufrimiento fetal en la segunda contracción. Muy bien. ¿Y cuándo debemos hacer? Este es un problema, no es para nosotros. ¿Cuándo y cómo hacer el screening de RSIU? Pero no es un problema para nosotros porque aquí en el país se le hace ecografía del tercer trimestre a todos. Es un problema del primer mundo, porque ellos nomás tienen ecografía del primer y segundo trimestre. Debe ser una ecografía del tercer trimestre de rutina, no está sustentado científicamente aún, pero eso es lo que buscamos. ¿Cuándo la debemos hacer? ¿En qué semana gestacional? Porque te llegan a las 28, 30, 32, 34, del 38, cada uno la pide cuando quiere, ¿no? ¿La debemos usar solo biometría? ¿Debemos usar el Doppler, la historia clínica o bioquímica? El grupo de Nicolaides dice, en base a su gran base de datos de 88.000 screening del segundo trimestre, con 5.000 bebés que terminaron con RSIU, dice que usamos las 19-24 semanas, solamente vamos a detectar el 80% de los bebés que van a nacer por RSIU antes de la semana 32. Pero no nos sirve para más adelante, porque vamos a detectar menos del 50% de los que más adelante. Y esos son la gran mayoría, como se acuerdan.
Si hacemos el examen entre las 30 y 34 semanas, vamos a detectar al 83% de los bebés que van a nacer ahí, pero a término se nos van a pasar probablemente más de la mitad. Y si lo hacemos a las 35 a 37 semanas, probablemente detectemos lo de a término. El problema es que si yo hago las 37 se me pasan esto, y si hago las 30 se te pasan esto. Entonces, ¿en cuál momento hacerlo? ¿No? Ellos dicen, ¿qué pasa si agregamos clínica, biometría, uterinas, PIC, etcétera, de acuerdo al esquema habitual, y clasificamos a una población de mucho riesgo, y a ellos le hacemos ecografía a las 32 semanas, terminarían siendo el 43% adicional de ecografía en la semana 36. Solamente el 43%. Como les digo, ese no es problema de nosotros, nos interesa identificar a la población de riesgo para hacer la ecografía antes, ¿no? Y el resto, nosotros le hacemos ecografía en el tercer trimestre a todos, ¿no es cierto? Que no tenemos problema. Si hacemos el screening en 3-3 al azar, aquí, ¿no? 1900 pacientes entre 30 y 35 semanas en el momento que la manden, nuestra sensibilidad para diagnosticar que era recibido, 25%, 29%, no más. ¿Qué pasa si hacemos el screening entre las 30 y 34 semanas? ¿No? ¿Qué podemos usar? Historia clínica, ponderado fetal, arterias uterinas, presión arterial y PIC. En todos ellos, no importa, cuanto más severo es el residuo debajo del percentil 3, más tasa de sensibilidad tenemos con cualquier método que usemos, y cuanto más cerca está al momento del examen, más precisos somos. Si esperamos, decir, dentro de 5 semanas, ¿qué va a pasar? Se te pasan la mitad. Entonces, la conclusión de estos trabajos que han sido publicados en el mes de marzo en la población para hacerle competencia a Gratacós, porque obviamente no lo va a dejar estar solito, entonces ha sido que la historia clínica y el ponderado fetal debe ser suficiente para diagnosticar más del 80%. Y si hacemos el examen a las 35 o 37 semanas va a ser lo mismo. Se te van a pasar los que están cerca a la 40 y se te van a pasar los que estamos anteriores. Así que lamentablemente la evidencia hoy día es que nosotros todavía deberíamos hacer 2 ecografías en el tercer trimestre, como a las 30 y como a las 34 o 36. Lo cual en el país es muy fácil. Adiós, gracias. Muy bien, lamentablemente el tiempo nos gana, así que un pequeño resumen. Como dijo, RSIU es que no alcance su potencial de crecimiento. El screening lo hacemos con ponderado fetal debajo del percentil 10 o circunferencia abdominal debajo del percentil 10. En bebés que no tengan anomalías, esto es válido, y que tengan un Doppler anormal. Los criterios diagnósticos, debajo de las 32 semanas, arteria umbilical. Por encima de las 32 semanas, la gran mayoría va a ser arteria cerebral media. Y hablamos de grandes mayorías porque la vez pasada que estuve exponiendo, el doctor Buenas me preguntó, ¿a término no hace ya Doppler? No, le dije. Y me mandó una paciente y tenía el Doppler alterado de la umbilical. Sí, sí es cierto, esa es la mayoría, no son todas, ¿no? Y debajo de las 32 semanas debemos hablar del índice cerebral placentario, el ponderado fetal debajo del 3 y aumento de resistencia de las arterias uterinas. Criterios de término del embarazo, que a pesar que no es tema, cuanto más precoz es el embarazo, el criterio es más avanzado. A las 29, ducto venoso reversa; a las 31, aumento de resistencia del ducto venoso; a las 34, arteria cerebral media; istmo aórtico, porque esa edad no hay razón para conservar un bebé que pueda tener daño cerebral. A las 37, un umbilical o un índice placentario es término. Me olvidaba, esa es la conferencia de Gratacós. A las 37 semanas, si tienes una reducción en índice placentario de cerebral media, inducción de parto cesárea, ¿no? Y a las 39 semanas, por cualquier otro criterio que digan que se recibe. Muchísimas gracias, disculpen el apuro por el tiempo y gracias nuevamente a la sociedad por su invitación. Gracias, doctor Guillermo Díez. El tema realmente es apasionante, da para mucho más, pero somos esclavos del tiempo. Lamentablemente, debemos seguir avanzando con el simposio y damos paso, invitamos al doctor Igor Huerta para que desarrolle restricción del crecimiento intrauterino selectivo. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer a la sociedad por la invitación, que se presente, que permite poder hacer presente el tema, y a todas las fuerzas que están cerca a mí, que me permiten presentar el tema hoy, que hace 72 horas casi no lo tenía listo.
Ok, bueno, es un reto en realidad tratar este tema después de la excelente ponencia del doctor Guillermo Díez. Yo creo que sin embargo podemos usar una potencialidad del tema de más o menos manejar los conceptos de lo que es retardo de crecimiento intrauterino. Yo creo que lo que se han podido dar cuenta de la ponencia del doctor Díez es que nuestros conceptos fetales de lo que es Doppler y sobre todo protocolos de manejo de retardo de crecimiento intrauterino este año y al menos a mitad del año pasado se ha revolucionado totalmente. El doctor Gratacós con sus publicaciones ha venido en realidad a cambiar todos los paradigmas que teníamos en nuestras unidades diagnósticas. Nosotros los que trabajamos en esto estamos empezando realmente todavía a manejar todas las variables, así que quien no está en esto y que recibe pacientes con informes que hacemos nosotros probablemente le tome más trabajo. El tema de hoy va a ser fundamentalmente retardo de crecimiento intrauterino, que ha mencionado el doctor, pero específicamente el término es RCIU selectivo. ¿Qué vamos a llamar con RCIU selectivo? Perdón, si me ayudan para poder pasarlo. Ya, ok, creo que es el... Bueno, lo pasaré por acá. Específicamente vamos a conocer el término de RCIU selectivo con los gemelos monocoriónicos, ¿correcto? Porque todavía recibimos informes en los que lo van a ver ahora, lo voy a presentar. El informe dice retardo de crecimiento intrauterino de uno de los fetos y dice descartar RCIU selectivo. Y eso no lo puede descartar el clínico, sino nosotros quienes hacemos la ecografía, ¿correcto? Así que solamente un correlato. El general monocoriónico es uno de 250 embarazos. Nosotros tenemos un promedio de 8.000 partos en el Hospital Rebagliati, así que tenemos un promedio de 35 gemelos en el año. Los monocoriónicos son 20% de los gemelares, menos mal no son muchos, pero es un 70% de los monocigóticos van a ser monocoriales. Y creo que probablemente una de las conclusiones del día de hoy es que pretendo que graben que el término monocorial es en realidad una palabra muy peligrosa a quien hace obstetricia de alto riesgo. Siempre que reciban una ecografía o que la gestante diga que es un embarazo monocoriónico, tienen que empezar a procesar otro tipo de protocolo de manejo a los clínicos que manejan estas pacientes. Así que vamos a procesar. Miren, la mortalidad 2 veces mayor que los bicoriales y probablemente lo más importante, 25 veces más el riesgo de morbilidad neurológica que un embarazo único. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces para empezar? Tenemos que definir la corionicidad del embarazo, ¿correcto? Así que siempre, por favor, todas las pacientes que son en embarazo gemelar tienen que enviarlas a una unidad especializada porque ocurre todo el tiempo que recibimos pacientes con 16, 18 semanas que no se sabe la corionicidad. Eso realmente ya no debe pasar. Si tienen alguna paciente, yo creo que ahora hay muchos centros especializados, hospitales públicos, el Seguro Social, a nivel privado, que pueden hacer una buena ecografía. Entonces, por favor, un embarazo gemelar, envíenlo para hacer una buena corionicidad. 1 de cada 3 monocoriales, de todas maneras, van a tener una complicación, se van a complicar, ¿correcto? Así que básico, hacer el diagnóstico antes de las 15 semanas, ¿correcto? Todo embarazo gemelar debe tener un scan especializado, bueno, buscar los signos, eso lo vamos a definir. Y acá es donde viene el tema de hoy. Tenemos 2 gemelos, una sola placenta. La torta placentaria ha sido dividida de forma inequitativa, probablemente un 80% para un feto, un 20% para el otro feto. Y resulta que uno de los fetos, basta que sea el ponderado fetal, de acuerdo a las tablas que ustedes trabajen en esa unidad, debajo del percentil 10, ya se cataloga como un RCIU selectivo, ¿correcto? O sea, no vamos a manejar acá la variable del percentil 3, que nos ha mencionado el doctor Díez, que es para un embarazo único. En el embarazo gemelar consideramos el percentil 10. Debajo del percentil 10 llamamos RCIU selectivo. ¿Qué pasa cuando tenemos este embarazo? Si es bicorial y ustedes hacen una ecografía y uno de los fetos es pequeño, no lo van a mencionar RCIU selectivo, simplemente van a poner RCIU o CIR del feto 2. Simplemente un feto que está debajo del percentil 10 y se le coloca así, CIR del feto 2, pero no es un CIR selectivo, ¿correcto? Eso para definir el criterio de la definición. Definiciones hay varias, ahí les pongo varias. Fundamentalmente
lamentablemente, en todos los consensos y los últimos congresos, los congresos del año pasado, los que ha hecho la Fundación, el curso que hubo en febrero en Miami este año, en el que estuvimos presentes, se ha terminado el consenso de que el ponderado fetal, basta que el ponderado fetal del óvulo gemelo sea menor del percentil 10 y vamos a ingresar al protocolo de CIR selectivo, porque hay otras definiciones que mencionan que el perímetro abdominal sea menos de 2 desviaciones estándar, o que haya discordancia de fetos, de pesos que sea mayor al 25%. Eso todavía es vigente, pero no es un requisito indispensable. Lo básico es que uno de los bebés tenga menor del percentil 10, es definido como un CIR selectivo. ¿Cuál es la fisiopatología de este caso? Lo que les mencioné, la placenta tiene una división anómala y empieza a haber anastomosis de varios tipos. Normalmente tenemos 2 tipos de circulación, todos. Acá viene a haber en este embarazo hay una tercera circulación debido a todas esas anastomosis arteriovenosas. Y entonces se hace un caso único de la patología humana y todo el correlato patológico que van a tener estos embarazos es por las anastomosis. Entonces, ¿por qué es importante el tema y por qué se ha seleccionado como un tema aparte? El RCIU selectivo ocurre casi en el 15% de los gemelos monocoriónicos y es una de las complicaciones más importantes y sobre todo produce muertes intrauterinas y lo que es peor, trae un outstanding neurológico que ya las publicaciones han demostrado que traen bebés que están en terapia física permanente y que han tenido un embarazo gemelar monocoriónico y que aparentemente salieron bien, con buen Apgar, inclusive con buen pH al nacer, pero que tienen un mal outstanding neurológico. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué quiero definir bien el tema de la corionicidad? Por esto, quizás podría ser una de las últimas transparencias de la exposición, pero quiero que lo tengan desde un principio para que reparen un poco por qué es importante. Si el embarazo simplemente es bicoreal, no hay problema, se puede terminar el embarazo 38 semanas, 37, 38 semanas, sin ningún problema, si no hay ninguna complicación. Diferente es si es monocorial. Si es monocorial, monoamniótico, 32, 33 semanas y las evidencias lo demuestran. Entonces, todavía hay en los hospitales monocoriales monoamnióticos de 35 semanas que están andando por ahí. Así que eso no debe pasar. Un monocorial monoamniótico, 33 semanas, 32, 33 semanas se debe terminar el embarazo. ¿Qué pasa si es monocorial biamniótico? Como hay muchos en realidad. Si está todo normal, no tiene un feto pequeño para la gestacional, la umbilical está normal, todo está normal, el embarazo se debe terminar a las 36 semanas. 36 a 37 semanas, ¿correcto? Así tenga todo normal. ¿Qué pasa si tenemos un monocorial, pero uno de los bebés es chico, debajo del percentil 10 y que viene a ser un CIR selectivo? Para eso hay que tipificar 3 tipos de CIR selectivo y a eso me voy a dedicar en lo que me queda de la exposición. Diferenciar los 3 tipos de CIR selectivo. Si es el tipo 1, que como van a ver después es una umbilical normal, todo es Doppler en el monocorial, ¿eh? Si es normal, 34 35 semanas se termina el embarazo. El tipo 2, 29 a 32 semanas. ¿De qué va a depender? De lo que dijo el doctor Guillermo Díez, del ductus venoso. Les voy a presentar un correlato de eso. Y el tipo 3, acá no ocurre el orden ascendente. No quiere decir que el tipo 3 es peor que el tipo 2. Ahora se los voy a describir, ¿correcto? No es una clasificación ascendente. El tipo 3, ustedes ven, puede llegar hasta las 32, 34 semanas, cuando aparentemente podrían pensar que es el peor tipo. Entonces vamos a ir definiendo eso. Vamos a tratar ahora las formas clínicas, cuál es la diferencia entre hacer manejo expectante y manejo activo, las técnicas de intervención que actualmente se están ofreciendo a nivel mundial y, bueno, las conclusiones. Formas clínicas y diagnóstico. ¿Qué pasa? Acá a este nivel se empieza a ver las anastomosis y dependiendo si es arterio arterial, arterio venoso o arterio venoso, empieza a haber todo un desbalance y va a comenzar a haber varias patologías. ¿Qué pasa a este nivel? Dependiendo de la variación, se va a dar el famoso síndrome de transfusión feto-fetal, que en realidad, como ustedes van a ver, tiene una alta prevalencia, es muy difícil de manejar y probablemente sea lo que más han visto ustedes en los campos clínicos que manejan. También puede haber un síndrome de policitemia, de anemia fetal, porque uno de los bebés le pasa toda la sangre al otro y lo anemiza al otro. Es el famoso síndrome también de síndrome anemia fetal. ¿Y qué pasa si toda esta variación produce territorios placentarios discordantes? Van a ser el RCIU selectivo, que es el tema de hoy día, y hace un feto que sea pequeño porque lamentablemente le tocó la menor torta placentaria. Entonces, cuando tenemos una anastomosis desigual,
se altera la interferencia natural de lo que iba a ser esa placenta. Si no estuviera esa anastomosis, sencillamente se reparte en la placenta, cada uno crece sin problema, pero las anastomosis alteran todo y es lo que produce toda la enfermedad, y a esto va dirigido por eso la famosa terapia láser, la fotocoagulación y todo. Menor del percentil 10 ocurre en un 10% de monocoriales. ¿Qué quiere decir? Que hay un 90% de monocoriales que menos mal no hacen un CIR selectivo. Es importante que fijemos esta diapositiva. ¿Qué pasa si en ese monocorial vemos que el líquido amniótico está aumentado en uno y disminuido en el otro? Aquí llamamos aumentado un pozo más de 80 y disminuido un pozo menor de 90. Y tienen vejigas bastante discordantes. Si sí lo tiene, es el famoso síndrome de transfusión feto-fetal. Miren, una prevalencia de, perdón, ¿qué dice? 10 a 15%. Pero ¿qué pasa si no hay eso? No hay el problema del líquido y simplemente es un bebé pequeño, debajo del percentil 10, o una discordancia mayor al 25%. Es un CIR selectivo, fíjense, hasta 20%, algunas series tienen 23%, algunas hasta 30%. Y si después de controlar esos bebés ustedes hacen la ACM y tiene un pico sistólico que está dentro de estos valores 1.5 muy elevado, anemia, y menor a 0.8 bajo, que es policitemia, si tiene eso, la famosa secuencia TAPS. Esas son las principales patologías que afectan un monocorial. Como les dije, un 20 a 30% de los monocoriales va a ser una de esas patologías. Así que ustedes tienen que tratar de detectarlas y apoyarlas en sus unidades diagnósticas para ubicar qué patología está haciendo. Tenemos que distinguir fundamentalmente en el síndrome de transfusión feto-fetal y el RCIU, oligoamnios polidramios, transfusión feto-fetal. ¿Qué pasa con el CIR selectivo? La mayoría de veces el feto normal, el feto grande, tiene líquido normal, la vejiga normal y un tamaño normal. Así que eso nos permite diferenciar un poquito el síndrome de transfusión feto-fetal. Bueno, acá presentamos un caso clínico. Tuvimos una paciente de 22 semanas, un gemelar monocoriónico. El feto 1 tenía polidramios, un pozo de 83. El segundo feto, un feto pequeño, menor al percentil 10. Y el líquido disminuido, pozo de 27 milímetros. Diagnóstico: un síndrome de transfusión feto-fetal. Correcto, pero hay un problema. El doctor Díez dice que no. Lo que pasa es que la definición dice pozo menor de 20, o sea, cualitativamente se ve disminuido, y en el informe privado decía líquido amniótico disminuido. Entonces nos llegó al hospital como un síndrome de transfusión feto-fetal. Si somos estrictos en la definición, no es un síndrome de transfusión feto-fetal. Lo real es que la paciente ya venía preparada como para saber que era una paciente que tenía dinero, tenía varias opciones, y lo que intentaba era una opción diferente al manejo expectante, y le hablaron mucho de la terapia fetal por fetoscopía, así que no pudimos ofrecérsela. Así que la paciente solicitó alta voluntaria, solicitó fetoscopía, se fue a Chile, la vio el doctor Masami Yamamoto, que nos ha acompañado acá en Lima, y le hace una ecografía Doppler al llegar. Les voy a presentar una foto que no es de ella, pero es idéntica, y le presento esto. ¿Qué pasa? Como ustedes ven acá, hay ausencia de diástole, hay diástole reversa, hay un montón de patrones. ¿Cómo se llama eso? Flujo intermitente. Para que tenga ese flujo intermitente, el diagnóstico es de un RCIU selectivo. No era una transfusión feto-fetal, más allá del líquido, porque el líquido le puede tomar... El doctor le hizo de nuevo una ecografía y tenía 21 o 22, y puede ser una excentricidad a 1 o 2 milímetros. Lo real es que parecía un síndrome de transfusión feto-fetal. El doctor Masami hace fetoscopía al transfusión feto-fetal, pero no hace al monocorial con CIR selectivo. Así que a la paciente no se le hizo y se tuvo que regresar de Chile. ¿Correcto? Por eso es que es importante diferenciar bien, y ese es un reto para una unidad diagnóstica, diferenciar entre un síndrome de transfusión feto-fetal o sencillamente un bebé chiquito o un CIR selectivo. Muy bien. Bueno, tengo otra transparencia de esto, mejor me la paso. Acá están los tipos de Doppler, ¿correcto?
Esto es fácil para la foto. Fíjense, un Doppler normal. Si es monocoriónico y uno de los bebés es chiquito, debajo del presentil 10, CIR selectivo. Hasta ahí ya tenemos el diagnóstico. Si el Doppler es normal, le vamos a llamar CIR selectivo tipo 1, ¿correcto? Si el Doppler es anormal, solo le queda dos alternativas: Doppler tipo 2 o Doppler tipo 3, ¿correcto? El Doppler tipo 2 es cuando tenga ausencia de diástole o flujo reversa, cualquiera de los dos, pero el patrón se mantenga en toda la foto, igualita, ¿correcto? En cambio, el tipo 3 tiene ausente o reversa, flujo intermitente, como la foto que les mostré hace un momento. Esta de acá es un flujo intermitente, sería un CIR tipo 3, ¿correcto? Ok, entonces, ¿por qué es importante eso? Por el pronóstico. Fíjense, normalmente el umbilical, cuando el tipo 1 tiene buen pronóstico, ya les dije la edad gestacional de término, más o menos en una de las diapositivas. Pero en cambio este grupo tiene mal pronóstico y eso hay que anticipárselo a la paciente. 29 semanas, 30 semanas, no llega más, y el que sobrevive tiene daño neurológico, pueden tener muerte súbita, intrauterina, es realmente a mal traer. El manejo expectante trae a mal traer y eso lo hemos tenido que afrontar todos, a nivel público, a nivel privado. Ok, entonces fíjense, dependiendo de estas anastomosis, les va a dar un patrón como este, un tipo 2 con flujo reversa o un tipo 3 con ausencia presente, dependiendo de qué tipo de anastomosis tiene. O sea que la clave es la placenta. ¿Qué placenta le habrá tocado a la paciente? Bueno, eso es un albur. Fíjense acá: Quintero, Gratacos, Van der Meij, Jaden, Ishii, en todas las publicaciones dicen que el deterioro se da a partir de las 32 semanas. No, más allá de las 32 semanas estos bebés no lo soportan. Los de tipo 2, la edad gestacional es más temprana, a las 29 semanas, y el tipo 3 aguanta un poco más hasta las 32 semanas, pero tiene un mayor riesgo, 15% de muerte fetal intrauterina y 20% de injuria cerebral. Bueno, más o menos ya manejamos el concepto entonces del tipo y la patología. 5 minutos finales, okay, por favor. Listo, entonces me voy a cómo cambia la supervivencia entre si hacemos y no hacemos nada, ¿correcto? El manejo expectante, para todos los que no ofrecemos fetoscopía, la edad gestacional solo llega a las 29 semanas en las pacientes con el Doppler tipo 2, tipo 3. El bebé más grande, el adecuado para edad gestacional, tiene una posibilidad de supervivir de 70-85% o de 50-85% según algunas series, pero unas secuelas neurológicas en una serie pequeña no publicada aún que tiene Gratacos de 10-30%. ¿Qué pasa si a la paciente se le ofrece láser o oclusión de cordón? La supervivencia aumenta casi 90%, ¿correcto? O sea, sí es significativo. El 2012 vino el doctor Masami y para ese entonces estas publicaciones que datan del 2014 y 2015 todavía no salían. Entonces todavía el láser y la oclusión de cordón era de dudosa utilidad. Nadie hacía terapia fetal en un CIR selectivo. Actualmente sí, las unidades fetales del mundo la están ofreciendo y han cambiado totalmente su pronóstico. Bueno, ¿de qué va a depender el manejo? De lo que piensan los papás. ¿Por qué les digo eso? Fíjense. Si realmente todavía tiene entre 18, 20, 22 semanas, todavía se puede programar una fetoscopía, pero si es mucho más, ya no, 28, 29 semanas ya no. De eso dependerá si se hace un manejo expectante o si no un manejo activo. Un correlato, en todas las variables que voy a presentar dicen manejo semanal. Conclusión, no puede haber una paciente con embarazo monocoriónico. Yo hace una semana vi una paciente en el hospital cuando llegó el turno, un gemelar monocoriónico. Su última cita con su médico tratante había sido hace 3 semanas y nadie le hacía ecografía en 4 semanas. Y eso pues depende de nosotros. Entonces la paciente que tiene un embarazo monocoriónico tiene que tener control semanal. No sé qué haremos, le daremos adicionales, algo, pero alguien le tiene que hacer un control semanal. No puede tener control más, lo dicen todos los protocolos de manejo de embarazo monocoriónico. Aspectos técnicos, hacer o no hacer fetoscopía. Todas las publicaciones acá, ya no voy a desarrollar cada una de ellas porque como dijo el doctor Díaz es un reto tratar este tema que lo tratamos en congresos en 45 minutos. Entonces, tengo un bebé grande y un bebé chiquito. La solución está acá en la placenta. Fácil. Le hacemos oclusión de cordón. Eso es lo que hace Europa y lo que hace Estados Unidos. La pregunta es, ¿nuestros papás van a aceptar la oclusión de cordón? Muere un bebé y a ver, si ustedes les plantean ahí, ¿qué dirían?
Entonces, ese es el gran problema. Voy a pasar de frente a las series de oclusión de cordón. Perdonen que corra un poco. Acá está el pronóstico de la edad gestacional del parto a los que han hecho oclusión de cordón. Esas 29 a 30 semanas que les dije, ellos lo llevan hasta las 36 semanas a veces después de hacer terapia fetal. Y la sobrevida del feto grande se sube hasta el 90%. Esta diapositiva es importante, me ayudaron a hacerla porque no pude hacerla. Y fíjense acá, la supervivencia general después del láser es 46% en la oclusión de cordón, la supervivencia general, y en el láser 54%. ¿Por qué hay mayor supervivencia con el láser? Porque el bebé chiquito se salva. En cambio, en oclusión solamente sobrevive el bebé grande. Bueno, pasemos a... Esta es una diapositiva del grupo de Estados Unidos, un hospital muy famoso dentro de Filadelfia, es el Children's Hospital, que es uno de los centros referentes de terapia fetal. Ellos actualmente, estos 2 últimos años, han cambiado todo su manejo. Hay pacientes ahorita nuestras, pacientes privadas, que se han ido tanto a Chile, no, porque no le está ofreciendo, sino al grupo de Estados Unidos, que ofrece terapia fetal para los casos que ustedes seleccionen y que estén bien seleccionados. Toda esta torta de acá, la más clara, es la de oclusión de cordón. Ellos están haciendo oclusión de cordón, no están haciendo láser, y con eso aumentan la supervivencia del feto grande, pero están matando al bebé chiquito, obviamente, ¿no es cierto? ¿Hay cambios? Claro, fíjense, miren el Doppler antes de la terapia y fíjense el Doppler después de la terapia. Cambia totalmente el Doppler de la paciente, cambia la edad gestacional, mejora el pronóstico perinatal, el pronóstico neurológico, y pasa estas ondas reversas, se acomodan y se mejoran. Actualmente hay un trial que está llevándose a cabo, que está tratando de forzar en el mundo la expectativa entre no hacer nada, manejo expectante, que nosotros podríamos hacer una corte perfecta, porque es el grupo que todavía no ofrecemos a gran escala todo lo que es terapia de fetoscopía, y están incluyendo 16 a 24 semanas. Todos los gemelos que entren en esta semana los están incluyendo y les están ofreciendo la terapia láser para ver qué ventajas podrían haber, y en función de eso definir las ventajas. Esta es una gráfica que resume toda la exposición y que todas las unidades fetales deberían tener como un protocolo de manejo. Es un consenso de los grupos de Gratacos, Europa y Estados Unidos. Fíjense, el Doppler tipo 2 o el tipo 3, ¿qué hacer? El control debe ser, fíjense, en todos, excepto el primero, que dice cada 2 semanas cuando el umbilical está normal, todos debe control semanal el monocoriónico, semanal con RCIU. ¿Qué actitud? Como dijo el doctor Díaz, dependerá del ductus venoso. Si hay flujo ausente, pero el ductus está normal, todavía se puede seguir, pero si el ductus está reverso, más allá de las 30 semanas, ya no se puede seguir. Ustedes se fijan, los dos controles, a las 30 semanas, si el ductus venoso está alterado, se interrumpe. 30 semanas, ductus venoso alterado, se interrumpe. Si no, se podría prolongar un poco hasta las 32 semanas en este grupo del tipo 3, 33-34 semanas. No así en el tipo 2, que máximo hasta las 32 semanas, y ojo, hay que explicar que hay un alto riesgo de muerte intrauterina. Conclusión, antes de poner la diapositiva y leerlas. 1, por favor, si es un gemelar, todavía nos siguen llegando a nosotros, que le pregunto a la paciente: señora, le dijeron que era monocoriónico cuando lo veo con 30-32 semanas, la famosa ecografía de tercer trimestre del doctor 10, y me dice: doctor, no recuerdo bien si me dijeron si era una sola placenta o 2 placentas. ¿Cuándo ha sido su última cita? Hace 4 semanas. Y verificando, estudiando la historia y todo, es un monocoriónico. Entonces la señora, bueno, gracias a Dios su bebé no tenía nada, algunas veces, ¿no? La primera conclusión, por favor, manden un gemelar a un scanning para definir si es monocoriónico o no, y definir si es CIR selectivo. Si es CIR selectivo, deriven a una unidad que tenga manejo de perinatología, neonatología y que haga medicina fetal. Entonces hay que hacer un diagnóstico adecuado, un Doppler arterio umbilical a todos los bebés. Si el Doppler es anormal, por favor díganle que tiene un pobre pronóstico, que no estamos ofreciendo otra terapia, nosotros al menos en varios centros, y la decisión de manejo va a depender de las expectativas de los padres. Si ellos quieren intentar, tienen el dinero y pueden hacerlo, en el mundo hay quien está ofreciendo algunas posibilidades. ¿Y cuál es la técnica que está gobernando el mundo? La técnica de oclusión de cordón con un 90% de sobrevida, que es lo que está rigiendo hoy todo. Bueno, una frase para los amantes de la literatura, si la pueden reconocer: un día despertaré para que me lleves a conocer el hielo por primera vez, a propósito del domingo, ¿no? Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, doctor Huerta.
Antes de concluir, un aviso importante, no es que la selección peruana haya hecho un gol. El consejo organizador de esta jornada invita a todos dentro de unos minutos a pasar al Salón Mediterráneo C, donde se va a llevar a cabo la ceremonia de inauguración de la jornada. Invito a la doctora Ramos a entregar los correspondientes certificados a los expositores, agradeciéndoles a ustedes por su presencia y a los expositores por su calidad de trabajo. Gracias. Doctor Andrés Calle. Doctor Guillermo Díez Chango. Doctor Igor Huerta